Buenas tardes, vamos a empezar la clase de reacciones adversas. Para empezar, quiero mostrarles este cuadro, es una sátira del año 1800, el autor es un publicista, ¿ya? Y se llama The Cowpox, ¿ya? O el efecto maravilloso de la nueva inoculación. Y es acá un individuo que le está aplicando una vacuna. En esa época la vacuna contra la viruela bovina, que era una infección de esa época, y que se decía que producía efectos en las que los aplicaban que te hacen aparecer partes de vacas en tu cuerpo. Entonces, como ven, el gráfico muestra eso en forma de sátira, que a todos los individuos que le rodean a la mujer que se vacuna le salen vacas o partes de vacas, una vaca por el brazo, una por la lengua, etc. Entonces, y una serie de elementos haciendo sátira a esta vacuna. Entonces, este es por supuesto, no era cierto, la vacuna, como la mayoría de las vacunas, fueron y son medidas que pueden prevenir y evitar enfermedades, pero en esa época desde esa época se tenía miedo y se crean una serie de mitos respecto a lo que los fármacos o otros compuestos, otras sustancias pueden producir en el organismo. Entonces ya desde siempre ha existido ese miedo y ha existido el estudio de lo que son las reacciones adversas de los fármacos. ¿Qué son las reacciones adversas? Es todo efecto de un medicamento que es perjudicial y si no deseado, que ocurre en el curso de un tratamiento a dosis usadas, recomendadas, con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. ¿Ya? Es decir, toda reacción que no es beneficiosa y que ocurre en el curso de un tratamiento a dosis establecidas, dosis recomendadas, ¿ya? Las reacciones adversas del medicamento son parte del efecto farmacológico, es decir, no se pueden separar, están incluidas dentro del efecto farmacológico. Es así que no va a haber ningún medicamento que no tenga una reacción adversa, es parte de su efecto farmacológico. Más o menos reacciones adversas siempre van a tener y no existiría ningún fármaco al momento en que no tenga ninguna reacción adversa. ¿Cuán importante es este problema de las reacciones adversas? Ya les mostraba ese cuadro de 1800, ya desde esa época se tenía miedo y se conocía que existían reacciones que no son beneficiosas dentro del curso de un tratamiento. Las reacciones adversas a los fármacos son muy comunes y afectan alrededor del 7 a 8% de los pacientes ingresados en un hospital, que son los que más medicamentos reciben. Y de estos, alrededor del 10% van a fallecer por esta causa, lo que lo convierte entre las 10 causas más importantes de mortalidad en el mundo. Eso nos habla de sus cifras significativas. La mayoría de estos efectos se detectan durante los ensayos clínicos, es decir, durante todos los estudios que se hacen antes de aprobar un fármaco. Sin embargo, otros pueden ser mucho más raros y requieren que una población grande o tiempo de exposición al fármaco para que puedan descubrirse. Entonces, si no está descrita una reacción, puede que años después aparezcan, como es que ha ocurrido en una serie de fármacos a lo largo de todo este tiempo. Al introducir un nuevo medicamento, ya en el tratamiento de una determinada enfermedad, siempre hay una escasa información sobre su seguridad. Por lo tanto, siempre que se saca un nuevo medicamento, se hace una vigilancia especial de estos efectos. Es por eso que los medicamentos tardan tanto en sacar su licencia y en producirse. Hemos visto en los primeros temas que sacar un medicamento puede tardar muchos años. Y ese es el problema por el que estamos atravesando en este momento con el desarrollo de una vacuna para el COVID, pues
no es rápido y no es inmediato por más dinero que le podamos meter, porque necesita pasar por todos esos filtros de seguridad antes de ser administrado a la población. Bien, para que una reacción adversa se produzca, existen distintos factores que van a ser de influencia, ya sea propios de la persona, propios del fármaco, etc. Del paciente, los que más destacan, los factores que influyen en la aparición de las reacciones y que dependen del paciente, primero está la edad. Evidentemente, las edades extremas son las más de riesgo, los ancianos y los niños. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de metabolismo de los fármacos, de distribución de los fármacos, están o muy inmaduros en el caso de los niños o ya están desgastados en el caso de los ancianos, y eso hace que puedan predisponer a que los fármacos se acumulen y obviamente manifestarse reacciones adversas. El sexo también es un factor. El efecto hormonal hace que a veces las mujeres tengan cierta predisposición a la aparición de efectos adversos. Situaciones fisiológicas y patológicas. Fisiológicas, por ejemplo, el embarazo y la lactancia, que son situaciones especiales en las que se tiene que controlar y se tiene que ver por la posible aparición de efectos adversos, y hay fármacos que van a estar prohibidos en esa etapa. Y patológicas, por suerte, las características de enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, que pueden predisponer a que una persona tenga una reacción adversa. Las propias características genéticas del individuo. Esto es a veces lo más difícil de determinar. No sabemos cómo una persona puede reaccionar al fármaco en relación a otra. En forma general, sí se puede tener los estudios, pero estos estudios tan específicos genéticos a veces es muy difícil de precisarlo y puede ocurrir que en un gran número de población aparezca una reacción adversa genéticamente determinada. Y por supuesto también media la respuesta inmune y la respuesta alérgica a los medicamentos. Tampoco uno sabe si va a ser alérgico o no, y existen cierta predisposición sí, a ciertos componentes, ya que hacen que una persona pueda ser alérgica también a los familiares de eso. Otros factores son los dependientes del fármaco. Esto va con las propiedades farmacocinéticas, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cuál es su efecto máximo, a qué dosis, etc. Los efectos tóxicos asociados a él y las interacciones farmacológicas, que también son importantes. Si yo consumo 2 fármacos al mismo tiempo, pueden ser causa de reacción adversa a uno por inhibición del metabolismo del otro. Entonces, siempre hay que tener cuidado con este aspecto que es la interacción entre fármacos. Y por último, el último punto es el mal uso del fármaco. Hay dosis recomendadas y unas pautas recomendadas, una posología recomendada para patologías determinadas, y si nosotros no usamos con estas indicaciones, pueden dar lugar a reacciones adversas. Ya también la duración del tratamiento. En esto cae mucho la automedicación. Muchas personas van a la farmacia y se compran un medicamento porque han escuchado, han visto que puede hacerles bien en una determinada patología y no toman en cuenta todos estos otros aspectos, ya ni tienen conocimiento de la enfermedad ni del uso de los medicamentos y pueden predisponer a reacciones adversas. Entonces, estos factores son importantes en la influencia de las reacciones adversas. Hay otros factores que van a condicionar la respuesta farmacológica, y esto ocurre en cualquier persona que consume un fármaco. Primero, cuando tú vas a un médico, vas a recibir una receta, te van a dar un medicamento, una dosis determinada prescrita. Esa dosis prescrita pues está sujeta a varios errores, primero en que te interpreten la receta, en que te den el medicamento exacto en la farmacia, en que tú cumplas los tratamientos. Eso puede influenciar ya a la dosis real que tú estás recibiendo, cuánto te están dando, si realmente ha sido bien medida respecto a la receta, a lo que te han recetado. Y de la dosis administrada hasta que llegue a una concentración plasmática pasan muchos pasos en la ADME, lo que hemos visto, la farmacocinética, ¿no es cierto?, que puede estar sujeta a distintas variaciones propias de la persona que recibe, de su genética, de su metabolismo, de su condición fisiológica, de sus patologías acompañantes, etc.
Una vez que llegue a una concentración plasmática, aquí también juegan distintos factores que van a contribuir a que este fármaco se metabolice más rápido o no, ya se distribuya, llegue al sitio de acción, desde la parte genética, patológico o el consumo de otros fármacos. Uno de los factores que más condicionan una respuesta farmacológica adversa es el metabolismo. Muchas veces el metabolismo tiene sus variaciones propias, como hemos visto, y eso hace que se acumule más fármaco que genere reacciones adversas. Y por último, el otro factor que condiciona es la intensidad del efecto farmacológico. Hemos dicho que las reacciones adversas están asociadas, no se pueden separar del efecto farmacológico. Entonces, si nosotros necesitamos un determinado efecto y para eso indicamos una determinada dosis, todos estos pasos que siguen hasta llegar a ese efecto, pues pueden condicionar una respuesta farmacológica anormal o diferente o una reacción adversa. Y la intensidad misma del efecto farmacológico ya puede no ser la misma ya, y tener más bien reacciones adversas asociadas. Entonces, como ven, son muchas variables que pueden condicionar que aparezcan reacciones adversas y es inevitable. Tan inevitable es que sí, a nivel mundial se estudia esto y se tiene muy en consideración en todas las revisiones médicas y también a nivel de los diarios y las publicaciones mundiales. Aquí este es un diario en España que crece el número de efectos adversos a medicamentos. Entonces es un estudio de investigación en España que reportan efectos desfavorables de los medicamentos y que van aumentando. En la Unión Europea resulta ser la quinta causa de muerte hospitalaria. Entonces, las reacciones adversas, como hemos visto, con todas estas determinantes, son bastante frecuentes. ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país también tenemos nuestro sistema de vigilancia de reacciones adversas, pero en situaciones como las que estamos viviendo, con una emergencia epidemiológica, a veces se lanzan comunicados y publicaciones que pueden ser peligrosas y que la población no sabe manejarlas y a veces terminamos en problemas serios para la salud. Y este es el caso de lo que está ocurriendo ahora, que es el uso de la ivermectina. Se ha hecho un anuncio a partir del gobierno que la ivermectina está de libre venta para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, no hay ningún estudio ya certificado que determine que la ivermectina es segura y efectiva para el manejo del coronavirus. Esto solo ha surgido de una revisión, vamos a ver más adelante, in vitro, que no tiene ninguna trascendencia. Pero a partir de la prensa, ya la gente ha empezado a buscar ivermectina y ya se ha empezado a aplicar ivermectina a un grupo de pacientes sin hacer un estudio controlado. Como les he dicho, para nosotros poder aprobar un medicamento se hace una serie de estudios controlados y para dar a una dosis determinada en una patología determinada igualmente. Entonces, ocurre que ha salido esa nota, son 300 pacientes que le están dando ivermectina para estudio y la gente que hace va y busca ivermectina en la farmacia y se empieza a automedicar. La ivermectina actualmente está disponible como un medicamento veterinario, es decir, para uso en animales. Y las dosis y las presentaciones son para animales. Y a veces vienen acompañados de otros compuestos que no son recomendados para humanos. Entonces, la gente va, compra y se automedica. Y el alto riesgo de esto es que pueda generar efectos colaterales. Ya, Sirmes La Paz observa el uso de ivermectina por los efectos colaterales. Entonces, ¿y qué efectos colaterales tiene y para qué se usa la ivermectina? Este es un estudio, eso es un diario español. Igualmente no es algo que ha pasado solo acá en Bolivia, sino también ocurre en el mundo. Y esto ha sido por un estudio de ivermectina que probó que inhibe la replicación del virus, pero in vitro, es decir, en estudio de laboratorio. Y para poder tener ese efecto, ya
la cantidad de ivermectina aplicada a las células de estudio fue 35 a 50 veces la dosis recomendada. Por lo tanto, este estudio es solo in vitro, no ha sido probado en humanos. Entonces, no debería haber ninguna recomendación para su uso en humanos sin haber terminado por lo menos un estudio serio al respecto. Entonces, ¿qué puede generar este uso irresponsable de la ivermectina y en gran número de pacientes? Veamos cuáles son los efectos colaterales de ivermectina. La dosis que contamos y la que está recomendada por la FDA, que es la regulación de fármacos de Estados Unidos, es de 6 miligramos. Se utiliza como antiparasitario. ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, primero las indicaciones. Sirve para tratar parásitos, la oncocercosis, la estrongiloidiasis, la filariasis, parásitos bastante raros en nuestro medio, pero sí que también sirve para tratar parásitos en animales. Ya hay ciertas precauciones. No se administra en niños que pesan menos de 15 kilos, no se recomienda en lactancia. Y las reacciones adversas aquí están, frecuentes, ocasionales y raras. Las reacciones raras pueden ser necrólisis tóxica, síndrome de Stevens-Johnson y convulsiones. Pasan al cerebro y pueden producir además una especie de cuadro como una encefalitis, una encefalopatía. Entonces, estas raras se dan a dosis de 6 miligramos y como no se utiliza muy frecuentemente solo para estas patologías, son raras. Pero si nosotros empezamos a usar en una población a dosis no controladas, sin ninguna patología asociada, puede que estas reacciones raras ya no sean tantas y tengamos pacientes con patología por la ivermectina como reacción adversa grave. Entonces, esto nos da una idea de cómo tenemos que afrontar el consumo seguro de los fármacos y cómo funciona esto de la farmacología. No es un asunto que deba manejarse a nivel de noticia, política, sino es un asunto que debe manejarse científicamente en base a estudios y en base a recomendaciones probadas con evidencia científica. Entonces, volviendo, ¿cómo se clasifican las reacciones adversas? Van a encontrar un montón de clasificaciones. Las que más pueden servir son, primero, las que se clasifican según su frecuencia. Según su frecuencia de aparición, pueden ser de 3 tipos: común o frecuente, ocasional y rara. La común o frecuente es cuando aparece con una frecuencia alrededor de 1 hasta 10%. Y esto más o menos representa 1 de cada 100 individuos expuestos al medicamento. La ocasional es cuando aparece con una frecuencia alrededor de 1 a 0,1%. Más o menos aparece un individuo cada 1000 expuestos al medicamento, al fármaco. Y la rara aparece con una frecuencia de 1 por 10.000, es decir, 0,01% o menos. Ya ahí hablamos de reacciones raras. Hay también las muy infrecuentes que están asociadas más a reacciones idiosincráticas, que vamos a ver a qué se refiere eso, es decir, genética del individuo, ¿ya? Pero esta es la clasificación según la OMS de las reacciones adversas. Existe otra clasificación de acuerdo al tipo, al origen, de dónde viene la reacción adversa. Y así clasificamos a las reacciones adversas de acuerdo a letras. Tenemos tipo A, B, C, D, E y F. Las tipo A va por la A de la palabra augmented o aumentada. Son reacciones adversas relacionadas con el fármaco y con la dosis del fármaco principalmente. Ya estas muy difícilmente se pueden separar del fármaco. Las reacciones tipo B son aquellas relacionadas con el individuo, ¿ya? No tienen nada que ver con el fármaco ni con su dosis. Estas son propias del paciente, de su susceptibilidad propia del paciente. Las reacciones tipo C
chronic, C de chronic, es reacciones por uso crónico. Cuando usas un fármaco de forma prolongada, tienen una serie de reacciones y estas corresponden al tipo crónico. Las tipo D o de efecto diferido, D de diferido, se refieren a aquellas reacciones que aparecen tiempo después, meses, años, desde el uso de los fármacos. Las tipo E o de end, fin de tratamiento, aparecen al terminar un tratamiento, ¿ya? Después de largo tiempo al terminar un tratamiento. Y las tipo F por agentes ajenos o foráneos. Foráneo significa extraño, ¿ya? Por agentes ajenos al principio activo, es decir, agentes ajenos al fármaco en sí. Vamos a ir describiendo cada una de estas. Las tipo A. Las tipo A son las que aparecen debidas a las características propias del fármaco. Y su intensidad está relacionada con su dosis. Como les decía, son dosis dependientes. Estas tipo A son las reacciones adversas más frecuentes. Representan el 80% de los casos. Básicamente son de 3 tipos. Ojo, estas no podemos separarlas del fármaco. No hay manera de evitarlas. Si tú utilizas un fármaco, van a aparecer estas reacciones, dependiendo de la dosis en las que estás usando. Ojo. Son de 3 tipos, la de sobredosificación, las reacciones secundarias y las reacciones colaterales. La de sobredosificación, cuando un fármaco se administra a dosis superior a la recomendada, a la terapéutica. Y de estas pueden ser de 2 tipos, las reacciones de sobredosificación absoluta y la de relativa. La de sobredosificación absoluta, cuando tomas de forma accidental o de forma intencional más cantidad del fármaco, por ejemplo, como un gesto suicida. Quiero suicidarme, tomo 20 tabletas de un fármaco, eso es una sobredosificación absoluta. Y las reacciones de sobredosificación relativa son aquellas cuando el paciente no toma más allá de la dosis recomendada, pero consume otro fármaco o realiza otra medida que hace que el fármaco se acumule y pueda dar una reacción por sobredosificación. Las reacciones secundarias son consecuencia indirecta del efecto primario o directo del fármaco, ya indirecta, pero no son provocadas directamente por el fármaco. Este es el caso, por ejemplo, de las equimosis o las grandes áreas de petequias que puede ocurrir en un paciente que consume analgésicos tipo AINES, el diclofenac o la aspirina. Entonces, un paciente que consume eso para manejar una molestia dolorosa, un esguince, etc., va y hace terapia física, fisioterapia, y el masaje, ya la manipulación, le puede provocar estas grandes equimosis en áreas diferentes del cuerpo. ¿Y eso por qué se produce? Porque el fármaco, el antiinflamatorio no esteroideo, los AINES, producen como parte de su medicamento, de su efecto, inhibición de la agregación plaquetaria, es decir, evitan la formación de coágulos, ¿ya? Dentro de los vasos, y eso genera estas hemorragias en la piel, ¿ya? Que se van a ver como equimosis. Entonces, ese es un efecto adverso del medicamento, pero que no es directo. O sea, yo he usado más bien para aliviar mis molestias dolorosas y me produce esta reacción. Entonces, un efecto secundario. El efecto colateral aparece como consecuencia directa del mecanismo de acción del medicamento. Muchas veces, tanto las reacciones secundarias como colaterales son difíciles de diferenciarlas, ¿ya? Como reacción colateral tenemos como ejemplo el salbutamol, por ejemplo. El salbutamol lo usamos como un broncodilatador y actúa sobre receptores específicos que producen la broncodilatación, la abertura de los bronquios, que también esos receptores hay en el corazón y en el corazón producen aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, es un efecto ligado a la broncodilatación. Yo quiero darle una cantidad determinada de salbutamol para que tenga dilatación bronquial,
y esa cantidad directamente va a producir aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces es un efecto directo, reacción colateral. A veces es difícil de determinar, pero representan reacciones tipo. Las tipo B son aquellas que están ligadas a la susceptibilidad propia del paciente, del individuo. No están relacionadas al fármaco, ¿ya? Y no siempre van a estar descritas por el fármaco y no se pueden prever. Las del tipo A sí, yo puedo saber que eso va a pasar porque conozco el mecanismo, conozco el efecto del fármaco. En cambio, estas no puedo preverlas. De estas tenemos dos tipos, las reacciones idiosincráticas y las reacciones alérgicas. Las reacciones idiosincráticas son aquellas que dependen de las características genéticas del individuo. Estas alteraciones se producen por alteraciones genéticas en el sistema enzimático. Las idiosincráticas son muchísimo más raras que las alérgicas y a veces no se pueden predecir y son distintas. Puede ser que produzcan síntomas paralelos, neuropatías o dolores de cabeza, vómitos, diarrea, y no se pueden predecir y no son claras, o sea, no aparecen en todos los individuos. Las reacciones alérgicas son aquellas en las que el individuo se sensibiliza al fármaco. Requieren que el paciente haya adquirido un estado de hipersensibilidad, es decir, que se haya expuesto inicialmente al fármaco, desarrolla anticuerpos a este como si fuera una sustancia extraña y en una segunda exposición haga una reacción alérgica que tienen distintas gravedades, distintos rangos, que pueden ser una erupción hasta reacciones muy severas que incluso pueden costar la muerte. Básicamente tenemos, de acuerdo al tiempo de aparición, tres tipos de reacciones alérgicas: las inmediatas, las aceleradas y las tardías. Ojo, las reacciones alérgicas pueden aparecer a cualquier momento de tratamiento. Lo que sí es importante que necesita una segunda exposición. Es decir, yo me he puesto una vez un medicamento y me puedo poner de aquí a 20 años otra dosis y si soy alérgica voy a desarrollar la reacción alérgica. O puedo tomar en forma continua el medicamento y desarrollar reacción alérgica después de 2-3 semanas de estar tomando en forma continua el medicamento. Entonces, se pueden desarrollar a cualquier tiempo. La inmediata aparece en la primera hora de administrado el fármaco y generalmente es la más grave. Se produce una anafilaxia, un shock anafiláctico. El paciente tiene síntomas de edema generalizado, edema de glotis y puede que necesita una atención inmediata, de lo contrario puede fallecer. La reacción acelerada aparece entre 1 a 72 horas de la exposición al fármaco. Usualmente se manifiesta con urticaria, es decir, erupción, angioedema, edema y una erupción eritematosa en todo el cuerpo. Y la tardía aparece mucho tiempo después, 72 horas, más de 72 horas, una semana, a la exposición a la gente. Entonces, esta es algunas características de la reacción anafiláctica. Inmediatamente después aparece una erupción, un edema de palpebral bilateral. La erupción puede ser generalizada de estas características y lo más difícil es un edema de glotis. Se edematizan la úvula, las amígdalas y esto impide la respiración y el paciente, si no es adecuadamente atendido, puede morir. Las reacciones más tardías aparecen esto, exantema y angioedema. Se aparece una especie de urticaria, de exantema solevantado y que es propio de una reacción alérgica, ¿no? Y que se pueden extender en distintas áreas del cuerpo. Y las más leves aparecen como estos, un exantemas difusos en el cuerpo o las áreas de exposición que son básicamente una erupción. Puede parecer incluso en los niños una reacción viral. Entonces, la amplia gama de reacciones alérgicas pueden ir, como les digo, desde las más severas a las leves. Entonces, estos dos tipos de reacciones, las A y las B, la tipo A asociada al fármaco y la tipo B asociada al individuo,
son las más frecuentes. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de las características. Las tipo A siempre van a ser predecibles, en cambio las tipo B nunca, difícilmente es posible predecir esta reacción. El mecanismo de acción de las A está asociado al efecto farmacológico, por lo tanto yo lo conozco y puedo saber qué puede pasar. En cambio, en las B son desconocidas. No sé por qué a él le ha dado una reacción idiosincrática, por ejemplo. Las tipo A están relacionadas con la dosis siempre. A mayor dosis, mayor posibilidad de reacción adversa. En cambio, las B nunca. Puedo ver expuesto a una cantidad mínima o máxima o mantener la dosis a lo largo de un tratamiento y manifestar la reacción. La incidencia de las A es más elevada que de las B. Generalmente habíamos dicho que las A representan el 80% de las reacciones adversas. Son bastante frecuentes. La mortalidad por la A generalmente es baja porque yo puedo predecirla, puedo saber de qué se trata y obviamente prevenirla. En cambio, por las reacciones B puede ser muy elevada. La anafilaxia puede resultar la muerte del paciente en poco tiempo si no es atendido inmediatamente. El tratamiento, obviamente, en las A va a ser el ajuste de la dosis porque son dosis dependientes y en la B este paciente ya no puede recibir el fármaco, retirar el fármaco y evitar que tenga una nueva exposición a él. Advertirle porque en una siguiente exposición la reacción alérgica puede ser más intensa. Entonces, eso es importante en las reacciones tipo B. ¿Ya? La tolerancia se refiere a la pérdida progresiva de la eficacia del fármaco, que va a aparecer en el transcurso de un tratamiento, requiriendo de dosis progresivas para el mismo efecto. En cambio, la dependencia se refiere a un estado del individuo en que no puede prescindir del fármaco. La tolerancia va perdiendo progresivamente la eficacia, en cambio la dependencia, el individuo requiere el fármaco ya como una parte de su funcionamiento celular normal. Se cambia el equilibrio funcional de la célula y si se interrumpe la administración puede generar problemas. Las de supresión de la fisiología normal, pues son aquellos fármacos que pueden suprimir algún eje normal del cuerpo, generalmente tratamiento hormonal, y que hacen que tengan manifestaciones, como el uso crónico de los corticosteroides, que puede suprimir el eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Y hacer que haya un síndrome de Cushing, una insuficiencia suprarrenal. Y en tratamientos prolongados, como por ejemplo los antipiréticos, los AINES, que usualmente en tiempos cortos de tratamiento no producen problemas, pero si yo utilizo por tiempo prolongado, puedo asociar a daño renal. Entonces, eso representa una reacción tipo C por uso prolongado. Las de tipo D, o fenómenos diferidos, son aquellas que aparecen días, meses, años después del tratamiento y se producen por interacción con elementos celulares que van a ocasionar una modificación en las células, pero de muy lenta aparición, requieren tiempo para la separación. Dos son importantes en estas, son la carcinogénesis y la teratogénesis. La teratogénesis se dice teratogénesis a la aparición de alteraciones morfológicas, bioquímicas o funcionales, o sea, no son solo morfológicas, que aparecen en el embarazo y que pueden detectarse durante el embarazo, la gestación, el nacimiento o posteriormente. ¿Ya? Entonces son alteraciones morfológicas, alguna disfunción morfológica. Y en este caso pueden ser mayores, como es el caso de la focomelia, o menores, ya menores que no se van a ver a simple vista, pero a lo largo de la evolución pueden notarse, como por ejemplo los trastornos del neurodesarrollo, las dificultades de aprendizaje, de lenguaje, etc. Las mayores son alteraciones morfológicas, cardíacas o falta de extremidades. Ahora, ojo, no todas las malformaciones pueden ser producidas por fármacos. De hecho, la mayoría son de origen desconocido. De un 12 a 25% son defectos genéticos
20% son debido a interacciones con factores ambientales y hereditarios, es decir, hay otros factores también que influyen en esto, y solo de un 5 a 9% son atribuidos a factores ambientales como un único agente. En eso están, no es todos los fármacos, sino es uno de esos está dentro de la lista de algún fármaco. Y esto pues se está estudiando y hay que tener en consideración y cada que sale un fármaco, su uso crónico, porque la exposición a medicamentos durante el embarazo es elevada. Hasta un 99.5% de las mujeres van a consumir algún medicamento por distinta razón. Entonces, cualquier medicamento que sea consumido en la gestación debe ser con las precauciones de la posibilidad de inducir terapia. Y esto viene estudiado a partir de lo que fue la talidomida y es conocida como un desastre. El desastre es la talidomida. La talidomida fue sintetizada en el año 1953 por un laboratorio alemán, Grünenthal, y un excelente fármaco en esa época, en 1957, unos años después, se autorizó su venta para el tratamiento sintomático de las náuseas y vómitos durante el embarazo. Era un excelente fármaco y una excelente alternativa para manejar eso. Y empezó a comercializarse inicialmente en Alemania, pero después Canadá e Inglaterra, y se exportó y se comercializó en más de 50 países. Ya un año antes de su autorización y comercialización, ya se documentó en el 1956 un primer caso aislado de focomelia tras la exposición a la talidomida. Pero nadie dio importancia a esto porque solo era un caso y no se estudió más. Y en los 5 años posteriores se registraron en todo el mundo aproximadamente 3.000 casos de dismelias. ¿Qué son las dismelias? Son las alteraciones en el desarrollo de las extremidades. Y había una amplia gama de alteraciones, desde amelia, que era ausencia de todo un miembro, focomelia, pérdida o acortamiento grave de algunas partes de los miembros, o ausencia y hipoplasia del pulgar, de los dedos. Entonces, 5 años después de comercializar, se tuvieron 3.000 casos. Y en un principio pensaron que era una epidemia y no le dieron mucho interés. Y fue recién al inicio de los 70, o sea, más o menos unos años, muchos años después, cuando se empezó a estudiar ya y descubrieron y denunciaron las anomalías congénitas detectadas en 2 series de recién nacidos cuyas madres habían sido tratadas con talidomida durante el embarazo. Y como ven, años después, alrededor de 50 años después, recién se pudo establecer la relación entre la talidomida y estos efectos. Esto generó pues un aumento progresivo durante ese tiempo de estas malformaciones congénitas con una mortalidad de un 40% en el primer año de vida. Y no solo se limitaban a la afección de extremidades, sino se asociaban a otras alteraciones cardíacas, renales, digestivas, auditivas. Y se vio ya más adelante que la talidomida tenía un periodo sensible que estaba entre los 20 y los 30 días después de la fertilización. Ya. ¿Cuántos afectados? Se desconoce, porque como ven, desde el 57 hasta el 70 en que se estudió y se dio una relación exacta de la talidomida con las malformaciones, pasaron como 50 años. Entonces, se calcula que hay como 10.000 recién nacidos, en realidad número total desconocido, afectados por la talidomida. Y como ven acá, entre el 57 y 58, los casos de focomelia aumentaron y las de talidomida paralelamente. Entonces, esto fue el cuadro que presentaron los doctores y el cual se pudo determinar. Y estas son las fotos de los pacientes, de las personas con talidomida, que ahora son adultos, ya mayores, desde esa época, y que se han juntado y han creado un juicio para que sean indemnizados por la empresa Grünenthal. Pero este juicio permanece desde los años 70 hasta ahora, todavía no se ha podido indemnizar a esas víctimas
y los problemas legales persisten. Entonces fue a partir de este desastre, de este escándalo de la talidomida que duró muchos años, que se establecieron ciertos parámetros para el uso de fármacos durante el embarazo. Y ahí se ha clasificado los medicamentos según su riesgo de teratogénico. Y tenemos categoría A, B, C, D y X. Donde A hay estudios controlados en que los fármacos no han demostrado ser riesgosos para el feto durante el primer trimestre ni en los trimestres posteriores. Entre estos están, por ejemplo, el uso de vitaminas. Riesgo B, los estudios en animales no han demostrado riesgo, pero no hay estudios controlados en embarazo. En animales, algún efecto por estudios durante el primer trimestre y no hay riesgo en trimestres posteriores. Entonces, esos son los B. Es muy difícil hacer estudios en doble ciego en mujeres embarazadas, precisamente porque ahora está muy bien controlado esto. Este grupo de medicamentos, aquí está la lista. El grupo C son los que se considera que solamente han de administrarse si el beneficio esperado justifica el riesgo potencial para el feto. En esto están los anticonvulsivantes. ¿Ya? La fenitoína, por ejemplo, que se asocia a malformaciones craneofaciales, síndrome de hidantoína fetal, los antiarrítmicos, los antirretrovirales. Categoría D, hay una clara evidencia de riesgo teratogénico y aunque los beneficios pueden hacerlos aceptables a pesar del riesgo que comporta el uso en el embarazo, es decir, aquí uno podría usarlos, pero tiene que saber que puede existir un riesgo. Entre esos están los antidepresivos y el fenobarbital. Y la categoría X, contraindicados en etapa de gestación por la alta probabilidad de teratogenicidad y los beneficios no son aceptables para usar por el riesgo de teratogenicidad. Entre esos están los anticancerígenos, metrotexato, vacunas durante el embarazo, la rubéola, el sarampión y la papeles. Todo fármaco, estos son recomendaciones de la FDA, debe tener una categoría de acuerdo a esto para determinar su riesgo de teratogenicidad. ¿Ya? Y cualquier mujer embarazada que vaya a consumir un fármaco o cualquier médico que trate a mujer embarazada y tome algún fármaco debe revisar a qué categoría pertenece. El otro efecto diferido es la carcinogénesis. La carcinogénesis es el proceso por el cual las células se transforman en células neoplásicas. Hay múltiples causas por las que se puede dar esto, tanto a nivel fenotípico, es decir, y genotípico. Fenotípicos como se estructuran las células y genotípico como son los genes. Hay un montón de agentes que pueden producir la carcinogénesis. Y estos agentes se llaman agentes mutagénicos, es decir, que pueden producir cambios, mutaciones en el ADN. Hay mutaciones en una serie de genes que son reguladores de tumores, que son los protoontogenes, en otros genes supresores de tumores y genes que reparan el ADN. Eso es un mecanismo bastante complejo por el que se puede desencadenar carcinogénesis. Y también se ha visto que, aparte de ser un proceso genotípico, hay agentes externos que pueden provocar esto y varias categorías, varios agentes externos, desde compuestos químicos hasta virus, microorganismos, y que han probado una clara correlación en la aparición de un tumor. Entonces, estos agentes externos que causan la aparición del tumor se conocen como carcinógenos. Son sustancias que dan lugar a un incremento significativo del riesgo de cáncer cuando se administran a cualquier dosis, por cualquier vía y durante cualquier tiempo y a cualquier especie animal. Entonces, los carcinógenos ya están descritos.
Entre este grupo tenemos agentes biológicos, físicos y químicos. Los agentes biológicos, por ejemplo, está el virus del papiloma humano, que claramente está relacionado con el cáncer del cuello uterino, la hepatitis B con cáncer hepático. Los agentes físicos están como los rayos ultravioleta asociados al cáncer de piel, y los agentes químicos como el arsénico, el amianto, que son contaminantes ambientales, o las nitrosaminas que están presentes en algunas carnes y algunos elementos alimenticios incluso, y que tienen que tener la advertencia en el producto al momento de usar. Igual que en los terapéuticos se ha hecho una clasificación de los carcinógenos, ¿ya? Y hay una clasificación que va del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4. El 2 tiene dos categorías. El 1 se habla de carcinógenos probados, es decir, que causan cáncer son carcinógenos, pueden desarrollar cáncer en animales y en humanos. En estos están la radiación solar, el fumar, el alcohol y las carnes rojas procesadas, que han sido últimamente adheridas a esta categoría. En la categoría 2 están los carcinógenos probables. 2A en animales causa cáncer y hay una evidencia limitada en humanos. Estas están las carnes rojas no procesadas, algunos como materiales como el spray para el pelo, los esteroides, el aceite a freír y refrito a altas temperaturas. Es probable. El 2B, el carcinógeno posible. Hay una evidencia limitada en humanos y en animales tampoco hay suficiente evidencia. En esto está la gasolina y el humo de las gasolinas, los gases de soldar, el café. El 3, no clasificable. No hay evidencia adecuada ni en humanos ni en animales. Y entonces están los campos magnéticos que generan los celulares, la luz fluorescente, el polietileno, el té. Y el 4, que no es cancerógeno. La evidencia sugiere que no sea carcinógeno ni en humanos ni en animales. ¿Ya? Y de esto el caprolactán es como que la única que está clasificada. ¿Ya? Entonces, esta evidencia tiene que ser revisada. Evidentemente no significa que en una toma o en una exposición el paciente va a desarrollar cáncer, pero sí, muchas veces la exposición por largo tiempo puede ser la causante de una modificación que genere cáncer. Ahora, no es solamente un elemento, por ejemplo, la radiación solar. Ya estoy expuesta todos los días, todos estamos expuestos y ya voy a tener cáncer mañana y así sí la causa. No, juegan otros factores como hemos visto, genéticos, la regulación de los protoncogenes, el DNA, etc. Y los factores ambientales vendrían a ser como un push, como un apoyo, pero no son los únicos. Posibilidad de carcinogénesis está dada también por el tiempo y aparecen cada vez medicamentos que pueden resultar carcinogénicos y que no eran antes. Es el caso último de la ranitirina, un fármaco que se usa para como antiácido, ya muy usado, muy efectivo, y que aproximadamente hace unos meses ha salido una comunicación que se va a retirar del mercado, o por lo menos va a aparecer la advertencia de que es probablemente carcinogénico, o sea, pasa a la categoría 2A. Ya, como ven, nunca antes había salido esto, pero está derivado de un estudio de farmacovigilancia en un grupo de pacientes y han hecho que aparezca la advertencia o finalmente sea retirado del mercado. Lo mismo ocurre con una serie de fármacos que por su uso crónico, la ranitirina tiene en el mercado muchos años, aparecen estos efectos y son retirados del mercado. Las reacciones tipo E son consecuencias de la supresión brusca de la administración de un fármaco que lo ha estado dado por tiempo prolongado. Es el caso, por ejemplo, de los antiepilépticos. Yo estoy dando por ti mucho tiempo y suspende la dosis 1, 2, 3 días y genera crisis convulsiva. Entonces, es una reacción adversa, sí, por la suspensión del tratamiento brusca. O es el caso del síndrome de abstinencia opioides. Yo uso opioides por tiempo crónico y dejo de consumir bruscamente, pues voy a tener una serie de síntomas propios del síndrome de abstinencia, sudoración,
ansiedad, vómitos, que pueden llevarme a la deshidratación e incluso la muerte. Las de tipo F son reacciones foráneas extraño, son producidas por otras sustancias que no son el principio activo, generalmente los excipientes. ¿Qué son los excipientes? Ya hemos visto, son las sustancias que acompañan al principio activo, ¿ya? Y que no tienen actividad farmacológica y ayudan a que el principio activo pueda ser fácilmente administrable y pueda llegar lo mejor posible a su vía de administración. Siempre es importante conocer cuál es el excipiente. Ya hay unos de declaración obligatoria, como la lactosa, el almidón de trigo, la glucosa, el etanol, la tartrazina, porque hay pacientes que pueden ser intolerantes a la lactosa, hay pacientes que pueden tener intolerancia al gluten, y si les administramos un medicamento con estos excipientes, puede generarles una reacción adversa, y no es por el fármaco, sino por el excipiente. Entonces, es importante revisar en el prospecto o en el envase, junto con el principio activo, qué excipientes tiene para la seguridad del paciente, sobre todo si es un paciente que tiene intolerancia a ciertos elementos, que son comunes, pero que pueden ser deleterios para el paciente. Entonces, como ven, los efectos adversos son múltiples y hay que estar en una vigilancia continua ya de la aparición de estos, sobre todo los que pueden ser de más largo plazo. Entonces, se ha establecido una parte de la farmacología, que es la farmacovigilancia, que se conoce como un conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cuantificación del riesgo de efectos indeseados producidos por los medicamentos, y identificar estos factores que incrementan el riesgo. Ya como les decía, la ranitidina no tenía ningún riesgo de cancerígeno, pero ahora hace meses ha aparecido. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Identificar los efectos indeseados, cuantificar el riesgo, proponer medidas de salud pública para reducir la incidencia, informar, y esto es súper importante, tanto a los prescriptores, que son los médicos, como a los otros profesionales en salud, a las autoridades sanitarias y al público. Entonces, estas medidas de farmacovigilancia se hacen a nivel mundial. Ya la OMS destina un capítulo para la farmacovigilancia y es un proceso que se hace continuamente. En nuestro país también ocurre lo mismo y tenemos una ley, la ley número 1736 desde el 96, que es la ley del medicamento. Ya esta ley del medicamento tiene entre su acápite un sistema nacional de farmacovigilancia. Está en la página web del ministerio, en el cual legalmente debe cumplirse y debe desarrollarse. Hay comisiones de farmacovigilancia departamentales que van a informar a este sistema nacional, y de esa manera Bolivia pues tiene una lista de requisitos que tiene que cumplir a nivel mundial, ya para después ser todos coordinados por la OMS. Entonces, no se usan así a larga mano los medicamentos y deben estar controlados. Entonces, según el sistema de farmacovigilancia, por ejemplo, la ivermectina, tendríamos que estar controlando la aparición de efectos adversos, y ahora se va a usar a larga mano, cosa que no se estaba usando porque los parásitos para los que sirve la ivermectina no son muy frecuentes en nuestro país. Entonces, el sistema de farmacovigilancia ahora muy probablemente vamos a ver cómo evoluciona y qué alertas puede tener. Bien, esta es la bibliografía que se las voy a también colgar a la página, y pues terminar con una frase de Mafalda, ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Ya, aquí terminamos la clase y pues nos vemos la siguiente.